Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Y nuestro mayor deseo en esta mañana, Señor, es que esta voz, que esta palabra retumbe en nuestros corazones. Hay tanta necesidad, Señor, en nuestras almas de ti. Hay tanta necesidad. Pedimos tu ayuda. Bendice tu palabra y bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La condición del hombre empeora cada vez más. Y en cuanto a su maldad, esta crece día con día. Honestamente pienso que si no fuera por la gracia de Dios, el mundo tal y como lo conocemos hoy en día ya no estaría en pie. El mundo ya no existiría más. Y es por esa razón, por esa condición depravada que todo hombre, y quiero recalcar en esto, es por esa razón que todo hombre necesita desesperadamente de un Salvador. El día de ayer, mientras salíamos a evangelizar, aquí en la parte de atrás, sobre la avenida, habíamos estado hablando ya con un hombre desde que iniciamos a evangelizar en esta área. Nos dimos cuenta que el hombre verdaderamente se autojustifica en su maldad. Se excusa ante el pecado que él tiene delante de Dios. Este hombre abiertamente expresó que él no necesitaba de un Salvador. Y lo cierto es que nosotros no podemos ignorar el mal que nos acecha. Y no necesariamente tanto ese mal que vemos desde afuera, sino ese mal que sale desde nuestro propio corazón. La Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y tal vez nosotros en nuestro autoengaño y al enfocarnos en los asuntos problemáticos que vemos allá afuera, la realidad es que todos, absolutamente todos, poseemos gran maldad dentro de nuestros corazones.
este hombre con el que platicábamos ayer nos decía que no había pecado en él. Después de conocerlo por mucho tiempo, mi corazón se entristeció en gran manera. Tuvimos que partir, sacudirnos los pies y simplemente desecharlo. Este hombre ha rechazado la gracia de Dios, la oferta de gracia que Dios le ha ofrecido por medio de la cruz. Pero todo esto se debe por la raíz, podríamos decir, que tal vez viene, sí, debido a nuestras circunstancias, pero la verdad es que todo esto, la maldad y el pecado, tiene origen en el Génesis, en el principio. La Biblia nos dice claramente cuál fue el inicio de la maldad del hombre. Vimos en el capítulo 3 que la mujer comió del fruto prohibido. Y Adán, el hombre, aquel que Dios había puesto como cabeza, como autoridad por sobre la mujer y por sobre toda la creación, él, en vez de detener el avance de la rebelión de su mujer, decide simplemente y voluntariamente también pecar en contra de Dios. Y ese simple acto de desobediencia trajo consigo mismo una ola de violencia en contra de Dios. El hombre violentó la santidad de Dios con su pecado. Y como consecuencia, y como era obvio, ambos, Adán y Eva, fueron expulsados del Edén, fueron expulsados del paraíso, fueron expulsados de la misma presencia y de la protección de Dios. El versículo 24 del capítulo 3 lee: echó pues Dios fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, aquellos que protegen la santidad de Dios, y una espada consigo mismo encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así terminó el capítulo 3, una historia verdaderamente triste. Y salieron Adán y Eva, y comenzando en el capítulo 4 vemos lo que sucedió con ellos. Vemos que allí Adán y Eva juntos tuvieron 2 hijos. Uno se llamó Caín y el otro se llamó Abel. Y sucedió que, habiendo tenido uno de ellos rabia en contra de su hermano, porque él simplemente había agradado a Dios con su ofrenda, dice el capítulo 4 que lo llevó al campo y así a sangre fría lo mató. Sin ninguna pena, sin ningún remordimiento, vimos que lo mató con sus propias manos. Y obviamente Dios, sabiéndolo todo, lo confronta. Y vemos que Caín, en vez de clamar por misericordia y en vez de confesar su crimen, vemos que Caín más bien intenta escaparse de su responsabilidad. Y vemos en el versículo 9 que Caín le responde a Dios con una mentira descarada. Responde: no lo sé. Y luego con una pregunta insolente: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Simplemente vemos la maldad de Caín. Vemos su total depravación. Caín rechazó abiertamente a Dios. Caín rechazó su palabra, se rebeló en contra de él, una vez más demostrando su depravación. Esa depravación se reflejó exteriormente matando a su propio hermano. Y vimos que aún así Dios, en su gracia y su misericordia, le advierte a Caín a que él de alguna manera pudiera recapacitar y de que pudiera confiar en él, pero vemos que Caín no aceptó la advertencia, sino que más bien se dejó dominar por su pecado.
y decidió voluntariamente transgredir al Dios eterno, al Dios santo, al Dios justo y su perfecta voluntad. Y es por esa razón que Caín se tuvo que alejar todavía más lejos de Dios. Bastante era salir del Edén, pero por causa de la maldad de Caín tuvo que él mismo correr y alejarse de Dios. Y eso, amada iglesia, es lo que sucede también con nosotros. Cuando voluntariamente decidimos pecar en contra de Dios, en vez de arrepentirnos y caer sobre nuestras rodillas clamando por misericordia, escondemos nuestro pecado y corremos lejos de Dios. Somos muchas veces más bien como Caín, en vez de como su hermano Abel. Vemos que el versículo 16 lee así, dice que Caín salió de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Al oriente de Edén, literalmente al oriente, o sea, lejos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando pensamos en esos países que están en el oriente? Muchas veces decimos al otro lado de la tierra. Y el autor creo que nos quiere enseñar algo, nos quiere enseñar una imagen para decirnos que Caín se encontraba lejos del paraíso, lejos del Edén, lejos de la misma presencia de Dios. Y vemos que Dios en su juicio abandona a Caín prácticamente a su suerte y para nunca más regresar. Y vemos entonces que Caín fue y es el perfecto retrato del hombre caído, del hombre que es condenado por su propia maldad. En Adán hemos caído, pero en Caín reflejamos nuestra depravación. Pues aunque no hemos matado físicamente a nuestro propio hermano con nuestras propias manos, sí lo hemos aniquilado muchas veces llamándole necio. Pero veamos exactamente a dónde se fue Caín. Vemos que la tierra a la que él se fue era una tierra lejana, una tierra que se llamaba la tierra de Nod, que literalmente significa la tierra de un vagabundo. Es como dijo un autor, esa era la tierra de los que huían de Dios. Y esto es cierto también para nosotros. Muchas veces nosotros corremos desesperadamente en busca de nuestra propia protección. Vamos y corremos a la tierra de Nod simplemente para salir fuera de la presencia de Dios y estar errantes como unos vagabundos. Pero, y aunque esa fue la tierra a la cual Caín se fue, y aunque en esa condición él se encontraba, miren lo que sucedió. Vemos que Caín llegó a ese lugar y formó una familia. Versículo 17. Génesis 4, 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Recordemos rápidamente lo que significa esta palabra, conoció. No vamos a entrar en mucho detalle, pero en cuanto a una pareja, un matrimonio, esta palabra significa que ellos tuvieron relaciones. Y aquí Caín dice que conoció a su mujer. ¿Y qué pasó? Tuvieron a un hijo y a ese hijo le llamaron Enoc. Ahora, antes de proseguir, tenemos que hacernos una pregunta, y esta es una pregunta que ha causado mucha controversia, y la pregunta es la siguiente: ¿de dónde fue que salió la mujer de Caín? Hasta el momento solamente hemos escuchado los nombres de Adán y Eva, Caín y Abel
Y de repente vemos que Caín conoce a su mujer. ¿De dónde fue que salió la mujer de Caín? ¿Sería su pariente? ¿Sería su amiga? ¿Sería alguna persona ajena a él? ¿Alguna extraña? Bueno, en realidad no vamos a entrar en mucho detalle, pero lo que sí podemos estar seguros es que la Biblia no nos dice específicamente quién era la esposa de Caín. Pero la única respuesta adecuada o posible es que la esposa de Caín, escucha esto, era posiblemente su hermana o su sobrina o tal vez su nieta. La Biblia tampoco nos dice cuántos años era que tenía Caín cuando mató a Abel y cuando tuvo que salir de esas tierras. Pero lo más seguro es que tanto Caín como Abel eran hombres ya adultos y posiblemente ellos ya tenían sus propias familias. Y lo más seguro es que Adán y Eva ya habían dado a luz a más hijos que tan solamente a Caín y Abel. Estamos seguros que ellos tuvieron muchos hijos. Miren lo que dice el capítulo 5 en el versículo 4. Recuerden que en aquellos días la edad del hombre era de muchos años. Y miren lo que dice acerca de Adán. Versículo 4 del capítulo 5. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set. ¿Cuántos? 800 años. ¿Y qué dice? Y engendró hijos e hijas. Algo que vemos también es de que el hecho de que Caín temiera por su propia vida después de matar a Abel nos indica que probablemente ya había muchos otros hijos y quizás incluso nietos de Adán y Eva que ya vivían en esos momentos. Así que podríamos, no con seguridad, pero tal vez, ¿no?, especulando algún poco, que la esposa de Caín era tal vez hija de Adán y Eva o incluso la nieta de Adán y Eva. Y de nuevo, no vamos a entrar en detalle ni en discusiones, ni mucho menos, pero así fue como empezó a darse la población de toda la tierra. Ya podemos ver más adelante en los siguientes capítulos cuando Dios decide deshacerse prácticamente de toda la tierra y solamente deja una familia, deja a Noé, a su esposa, sus hijos y sus nueras, en total 8 personas, y podríamos ver lo mismo ahí, que de tan solamente esa familia se volvió a llenar la tierra. Así que tuvo que haber matrimonios entre familiares, y eso en el principio, y solamente en el principio, es que Dios lo permitía. Pero bueno, habiendo tenido Caín su esposa y habiendo procreado un hijo con ella, miren lo que sucedió, versículo 17. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. ¿Qué no se supone que Dios había emitido juicio en contra de Caín y le dijo que iba a estar como un vagabundo? La verdad es que sí, y vemos que Caín, al esconderse e irse lejos de Dios, trata de hacer su propia voluntad y vemos que comienza a construir una ciudad. Dijo un autor acerca de esto: el primer criminal, o sea Caín, comenzó a edificar una vivienda fortificada, una ciudad. Así que a esa ciudad vemos que le pone el mismo nombre de su hijo, Enoc, que básicamente significa constructor, o el que dedica,
o el que consagra. Ahora vemos que Enoc no es un nombre único. Vemos que varias personas en la Biblia tienen este mismo nombre. Por ejemplo, hay otro Enoc en el siguiente capítulo, pero el Enoc de nuestro texto, del versículo 17 y 18, no es el mismo del capítulo 5, de los versículos del 18 al 24. Y cuando nos encontremos ahí y en los siguientes capítulos, nos vamos a dar cuenta que este hombre, Enoc, verdaderamente era un hombre de Dios. Un hombre que había caminado con Dios, un hombre que le había agradado de tal manera que Dios simplemente decide llevárselo. Así que podríamos decir que Enoc es uno de dos hombres que en estos momentos, en estos precisos momentos, se encuentra en el cielo sin tener que haber sufrido la muerte física. Así que vemos que este Enoc, este hijo de Caín, vemos que también continúa con la creación o la procreación de más hijos, o sea, que la población iba a seguir en aumento, iba a seguir creciendo y los hombres iban a seguir aumentando en número. Versículo 18. Y a Enoc, el hijo de Caín, le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Vemos que Caín no anduvo como errante. En realidad él hizo su propia voluntad, formó una familia, se casó, tuvo un hijo, y de ese hijo le nacieron muchos más. Levantó y edificó una ciudad. Y podríamos decir qué rebelión de parte de Caín. Pero otra cosa, otro aspecto que vemos de esto es que aquí vemos en realidad la gracia de Dios. ¿De qué manera? Bueno, todos estamos de acuerdo que un hijo siempre es un regalo de Dios, ¿cierto? El hombre, como hemos aprendido desde el inicio, se ha rebelado en contra de Dios, pero el plan de Dios no se frustró del todo. Y no se frustró porque él de alguna manera haya tenido culpa, sino que se frustró, debo decirlo entre comillas, debido a que el pecado entró al hombre. Pero aún y así, lo que originalmente Dios quería para el hombre es que éste se fructificara y ¿qué? Se multiplicara. Esa era la voluntad de Dios en aquel entonces y el día de hoy. Y como hemos aprendido, debido a que Dios instituyó el matrimonio, tenemos el mismo mandamiento de no solamente casarnos, sino al mismo tiempo tener hijos. Así que vemos aquí otra cosa. Vemos que Caín comete un grave crimen. Vemos que él se va en contra de Dios, se va en contra de la humanidad, la cual ha sido creada a la imagen de Dios, pero Dios en su gracia permite que Caín tenga descendencia y que el plan de Dios continúe, el de poblar la tierra. Ahora, siempre que leemos alguna historia o vemos tal vez alguna película y que sucede un grande problema, siempre nuestro deseo es que todo se solucione, ¿cierto? Y aquí creo que no es la excepción. Quisiéramos ver que Caín y su descendencia, ahora sí que como diríamos, que agarre la onda. Pero miren lo que sucederá a continuación. Uno de los hijos de Caín se iba a hacer famoso por cometer el pecado de la poligamia, o sea, el tener más de una esposa. Versículo 19. Versículo 18 dice: y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y veamos a esta persona. Versículo 19, Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila.
Recordemos, nos encontramos en el libro de los orígenes, en Génesis, donde sucede todo por primera vez. Aquí vemos que esta es la primera mención de la violación del plan de Dios para el matrimonio. Esta es la primera transgresión de la ley del matrimonio en toda la historia de la humanidad y la práctica de la poligamia. Dijo un comentarista, como todas las transgresiones de las instituciones de Dios, esta ha sido fuente de corrupción y miseria. Y creo que todos podríamos decir, amén. La bigamia, dice la Biblia de la Reforma, es un abuso de la institución matrimonial monógama que ha sido la intención de Dios desde el principio. ¿Y qué dijo Dios en el principio? Bueno, vayamos una vez más al capítulo 2, en donde por primera vez Dios mismo crea la institución del matrimonio. Miren lo que dice el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer, no a sus mujeres. Dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hoy en día, tristemente y lamentablemente, podemos ver todo lo que sucede. Existen relaciones entre más de dos personas y los vemos. Y es tan aberrante que sería poco describir nuestro disgusto por ese tipo de relaciones. Lo más importante es que Dios odia y desprecia todo esto. La Biblia dice que la intención original de Dios era que un hombre se casara con una sola mujer, no con dos, ni con tres, ni con más, sino con solamente una. Entonces nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿por qué pues vemos que no solamente Lamec tomó para sí a más de una mujer, sino también otros hombres grandes de Dios, como por ejemplo el patriarca Abraham, su hijo Jacob, el rey David y el rey Salomón? ¿Por qué vemos que esto sucede? Tenemos que volver una vez más a la raíz. Y esa raíz es la maldad y el pecado del hombre. Es por eso que suceden todas estas cosas, por la maldad y el pecado del hombre. Esa es la razón por la que el hombre está infectado, o más bien infestado del pecado. Y creo que el primer capítulo del libro de Isaías describe con gran detalle la condición del hombre. Ahora, ¿por qué es necesario hablar de todo esto? Bueno, muchas veces pensamos de nosotros mismos más alto de lo que deberíamos, cuando la Biblia nos dice claramente y explícitamente quiénes somos delante de un Dios santo. Y de nuevo, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, creo que describe bien quiénes somos nosotros. Acompáñenme a Isaías capítulo 1, versículo 4. Isaías capítulo 1, versículo 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y miren lo que dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amada iglesia, querido amigo que estás aquí presente, si tú no te das cuenta
de esto, jamás vas a saber quién es verdaderamente Dios. O podríamos decirlo viceversa, al revés. Si no sabes exactamente quién es Dios, jamás vas a saber quién eres tú. Vemos en realidad que la situación no mejora, sino que esa maldad y ese pecado progresa continuamente aún peor, cada vez más. Pero bueno, continuamos leyendo en nuestro pasaje en el capítulo 4 y veamos cómo sigue todavía creciendo la familia, seguía creciendo la población en la tierra. Versículos 20 en adelante. Vamos a leer 3 versículos. Y Ada, una de las esposas de Lamec, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Versículo 22. Y Sila, la otra mujer de Lamec, también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Aún y con toda la maldad desplegada con estos hombres, Dios, siendo Dios, provee dones y talentos a los hombres. ¿Ven la maldad y el pecado del hombre? ¿Y ven también la bondad y la misericordia de Dios? Vemos que unos se dedican a criar ganados y otros simplemente a tocar música con instrumentos y otros a hacer obras de arte. Todo esto en realidad habla de la cierta medida de la gracia de Dios hacia los hombres. Y vemos que Dios de alguna manera u otra permite todas estas cosas o da todas estas cosas para de alguna manera limitar el poder de la fuerza del mal. Y aún en la rebelión de Caín vemos que Dios permite que se pueda crear una ordenación en la tierra, sociedades, tal vez, y más adelante lo vamos a ver, la provisión de gobiernos y todas estas cosas que ayuden para que la tierra tenga paz. Quisiera citar a Juan Calvino hablando sobre estos 3 versículos que acabamos de leer, acerca de cómo vemos la maldad del hombre desplegada de una manera impresionante, pero Dios, siendo Dios, mostrando su benevolencia. Dijo Juan Calvino: es realmente maravilloso que esta raza, que había caído profundamente en la falta de integridad, haya superado al resto de la posteridad de Adán en una serie de dones infrecuentes. Y continúa diciendo: sepamos por tanto que los hijos de Caín, aún desprovistos del espíritu con E mayúscula de regeneración, estaban dotados de unas capacidades nada despreciables. De la misma manera que la experiencia de todos los tiempos, continúa diciendo Calvino, nos enseña hasta qué punto los rayos de la luz divina se han derramado sobre las naciones incrédulas para beneficio de esta vida presente. Hoy en día vemos que las cosas de este mundo dan testimonio de la gracia de Dios, algo que los teólogos le han llamado la gracia común, y también los dones y los talentos que Dios, siendo el creador, da a toda la humanidad, aún aquellos que Él ha dado sobre aquellos que no lo reconocen y que nunca le atribuyen a Dios absolutamente nada. Todo esto en realidad habla de la gran medida de la gracia de Dios hacia el hombre. Pero aquí no termina todo. Vemos una vez más la depravación desplegada del hombre. Versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Adá y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Lamec demuestra aquí, como su padre Caín, su arrogancia junto con su maldad.
Y era cierto que él había matado a un hombre en tal vez defensa propia, pero vemos que Lamec, después de matarlo, se jactó de haberlo hecho, excusando así su mala acción delante de Dios, privando de la vida de otro hombre. Es como, incluso si leemos este solo versículo, el versículo 23, es como una forma de poesía. Lamec se está jactando de lo que acaba de hacer. Y en el versículo 24 es como una forma de burla ante Dios. Dice, si 7 veces será vengado Caín. Miren lo que dice, Lamec, levantando su nombre. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Vimos que Dios en su bondad, en su misericordia, le dice a Caín que no se preocupara de su persona, de que no sería tan fácil que otro hombre le quitara la vida. Vemos que Dios le provee una protección poniendo una señal sobre él. Miren lo que dice el versículo 15. Ciertamente, del capítulo 4, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Pero miren a Lamec y a su arrogancia en nuestro pasaje. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. No es más que una evidente arrogancia y una afrenta en contra del Dios de gracia. Lamec había cometido, así como su padre Caín, un terrible crimen en contra de Dios y en contra de la humanidad. Y así como su padre, él debió de haber rectificado, debió de haber pedido perdón, pero no lo hizo. Y no era que él no tenía la capacidad de hacerlo. Él sabía que lo que hacía no era bueno ante los ojos de Dios, pero su pecado era mucho más grande. Y no solamente vimos que tomó 2 mujeres, sino que con sus propias manos tomó la vida de otro hombre. Una historia tan desgarrante, así como lo que vimos en el capítulo 3. Y hasta el momento todo lo que hemos leído y aprendido juntos es verdaderamente terrible, desgarrador, y pensaríamos tal vez en nuestra mente, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué es tan grande así la maldad del hombre? Esa pregunta nosotros nos la hacemos todos los días, aquellos que tienen redes sociales, o incluso con el simple hecho de prender la radio o prender el televisor, vemos la maldad del hombre y nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible que el hombre sea así? Volvemos a la raíz, la naturaleza depravada y pecaminosa del hombre. Pero aquí, antes de terminar, amada iglesia, hay un pero. Pero, aunque la maldad va creciendo, aunque la maldad va aumentando, Dios siempre aparece con su amor y con su gracia. Y es lo que vemos en los últimos 2 versículos de nuestro capítulo, de nuestro pasaje. Versículo 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Parte final. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Termina aquí el autor de este libro con un pasaje que demuestra la gracia de Dios y la esperanza del hombre. La respuesta de Eva al nacimiento de Set, vemos que
expresa su fe en la promesa que Dios le había dado en el capítulo 3. ¿Recuerdan el versículo 15? El protoevangelio. Vemos que ella le pone a este nuevo hijo, a este varón, sed, porque Dios había enviado a otro para que pudiera reemplazar a su hijo asesinado, a Abel. Pero qué de especial tiene este hijo Set. Bueno, este hermano menor de Caín, el asesino, sería aquel del cual vendría la simiente de la mujer que Dios había prometido después de la caída. Era por medio de Set que Dios iba a traer a aquel que iba a redimir a la humanidad. En Lucas capítulo 3 vemos una genealogía. Esta genealogía es del Señor Jesucristo. Y miren lo que dice el capítulo 3 en el versículo 23. Yo se lo voy a leer ya para terminar. Dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y entonces comienza a hacer la genealogía en reversa. Dijo acerca de José, hijo de Elí, versículo 24, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, versículo 25, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai. Y luego, si leemos hasta el versículo 34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, los patriarcas. Hijo de Taré, hijo de Nacor, versículo 25, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Salá, versículo 36, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Versículo 37, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Vemos la gracia y la misericordia de Dios aún en medio de la maldad y el pecado del hombre. Dios había prometido algo y lo iba a cumplir. Y este nuevo hijo de Adán y Eva, Set, iba a traer la simiente, la cual iba a aplastar la cabeza de Satanás. Esta simiente, amada iglesia y querido amigo, es la simiente la cual cada domingo nosotros predicamos desde este púlpito. Esta simiente, quien es Jesucristo, es aquella persona la cual nosotros no solamente reverenciamos y adoramos, sino aquella persona a la cual debemos absolutamente todo. Y es por eso, amada iglesia, que hacemos lo que hacemos. Todo lo hacemos para su gloria. Para su gloria. Y si tú no lo conoces en este día, yo quisiera animarte a que voltearas a Él. Él vino a esta tierra y no tenía que hacerlo, pero en un acuerdo común entre Él y el Padre y el Espíritu Santo, en la eternidad pasada, acordaron que Él iba a descender y se iba a hacer como uno de nosotros para que Él pudiera cumplir a perfección la ley santa y perfecta de Dios. Algo que nosotros no podemos hacer ni un solo día de nuestras vidas. Pero Cristo lo hizo no tan solamente un día, sino cada aliento de su vida en esta tierra. Y dice la Biblia que hubo un momento en el cual Él fue arrestado. Dice la Biblia que Él fue enjuiciado por un hombre pecador, Pilato, y dice que Él no halló culpa ante Él, mas aquella multitud gritaba: crucifícale,
crucifícale. Y en cierta manera, esos fuimos nosotros, porque si Él hubiese venido el día de hoy, también hubiésemos gritado, crucifícale. Pero aún así, y tal vez en nuestra mente, en esa desgracia o en esa injusticia, Dios dice que se agradó. El libro de Isaías en el capítulo 53 dice que a Dios le agradó aplastar a su propio hijo. ¿Y sabes por qué? Porque era necesario, porque tú jamás ibas a poder agradarle. Mas su hijo le agradó hasta el último aliento de su vida en esta tierra. Y cuando Él fue llevado en esa cruz, Él tomó cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y sí, ese pecado que cometiste en esa mañana, y sí, ese pecado que vas a cometer el día de mañana, Él murió para pagar. La Biblia nos dice que la cuenta fue saldada, nos dice que Dios se agradó absolutamente de su vida y de su sacrificio, y luego nos dice que murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó para gloria de Dios y para nuestra salvación. Y tú, si tan solamente volteas a Él y lo aceptas y lo recibes como tu Señor y tu Salvador y confiesas tus pecados, dice la Biblia que tú podrás tener la vida eterna. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en medio de las malas noticias podamos encontrar esta esperanza. Que la podamos recibir, nos podamos apropiar de ella, y tú en tu amor y en tu gracia nos puedas salvar. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.